Muy buenas noches, queridas amigas y amigos del programa La Voz de la Naturaleza. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a presentar un tema realmente muy interesante al cual invitamos a todas y a todos para que se vayan acomodando porque tenemos una invitada de lujo y un tema por demás importante, el cual realmente estamos muy contentos. Conservación desde la infraestructura, el caso de las libélulas. Pero antes de presentar a nuestra invitada, quiero saludar como todos los fines de semana a mi querida compañera Paula Cortés Martínez. Hola Paulita, buenas noches. Hola Antonio, buenas noches. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Un gusto tener a nuestra invitada también. Y bueno, pues vamos a comenzar presentándola a ella y gracias por sintonizarnos. Como dirían, un viernes tal vez hay gente que está queriendo más bien salir, pero no, todavía estamos en pandemia. Por favor, cuídense, sean responsables. Seremos responsables con nosotros y con nuestros pares, con nuestros familiares también. Bien, tenemos a Claudia Patricia Mamani Medina. Ella es estudiante de último año de la carrera de Biología de la Universidad Mayor de San Andrés. También es vicepresidenta de la Sociedad Científica de la carrera de Biología. Es coordinadora del área de comunicación y difusión en Cajayo, Bolivia. Y gracias a Entopoc es también miembro de la Sociedad de Zoología Latinoamericana y de Dragonfly Society of the Americas. Bienvenida, Claudia. Es un gusto con un tema tan interesante, tan particular, poco estudiado, ¿no? Pero sí poco difundido, capaz. El tema de las libélulas. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues espero que les guste mucho el proyecto que les voy a compartir sobre, bueno, mis queridas libélulas. Y bueno, gracias por invitarme. Muchas gracias, querida Claudia. Realmente, como hemos dicho, estamos muy felices de tenerte en el programa. Creemos que es un orgullo boliviano que nos representes con un tema tan bonito. Pero antes de empezar, pues sabemos que tienes una presentación. Coméntanos un poquito acerca de cómo surgió la idea de realizar este trabajo con las libélulas, qué es lo que te llamó la atención y cómo más o menos fuiste contactando, digamos, con las personas indicadas para poder hacer realidad este trabajo tan lindo que ahora compartes con la gente. Claro, bueno, fue en la universidad que justamente cuando pasamos esta materia de zoología de artrópodos, que a mí me fascinaron mucho los artrópodos en general, los insectos, arañas y otros animales. Y fue hermoso. Y bueno, esto me hizo ya como que llamar la atención de a qué quiero enfocarme y especializarme ya en mi carrera, ¿no? Y fue que así yo logré ser auxiliar de investigación en la colección boliviana de fauna y bueno, ahí ya pude trabajar más de la mano también con el que ahora es mi tutor de tesis, el doctor Carlos Molina. Y bueno, él me dijo, tienes que escoger un grupo de animales que te guste, un grupo de insectos, algo. Y bueno, ahí fue que escogí a las libélulas. Y empecé a trabajar, ¿no? En la colección con estos ejemplares, empecé a conocer más de cómo es su ciclo de vida, de cómo son, qué libélulas tenemos aquí en la ciudad de La Paz. Y la verdad es que me fascinaron, me encantaron, prácticamente trabajé con ellas y con bibliografía, base de datos, todo lo que fue la cuarentena, así que diría que las libélulas me hicieron compañía. Y bueno, fue así que me enamoré de ellas y dije, bueno, quiero hacer mi tesis con libélulas. Pero claro, ahora venía el tema de qué puedo hacer con libélulas, cómo me enfoco. Y diría que fue algo un poco graciosa la manera de cómo llegué a este tema, porque bueno, yo me gusta entrar a, bueno, estas presentaciones, charlas que dan, ¿no? Sobre distintos temas. Y justo vi una que era sobre libélulas. Pero me traté de inscribir y resulta que ya era muy tarde y no me dejaron entrar a la charla, ¿no? Y dije, bueno, qué lástima. Y la persona que organizaba me escribió al correo y me dijo que me avisaría de otras charlas que den, ¿no? Porque daban de varias cosas. Y dije, claro, entonces me llegaban links de distintas charlas y en uno de esos tenía un título muy interesante que se llamaba Cuando los animales buenos hacen cosas malas. Y yo no entendía a qué se refería, pero me llamó la atención, así que decidí entrar a esta charla
Y bueno, resulta que estaban hablando sobre un tema que yo recientemente había visto en ese entonces, que eran las trampas ecológicas, y que de eso también les voy a hablar hoy más adelante, pero aparecían libélulas y eso me fascinó, ¿no? Porque no había visto muchos temas que traten con libélulas y mucho menos sabía que había algo así con trampas ecológicas. Así que, bueno, me anoté inmediatamente quién era el que estaba exponiendo y bueno, toda esta charla era en inglés, así que yo estaba como que tratando de entender muy bien qué cosas decían y todo eso, entonces me anoté quiénes hablaban y todo, y me fascinó el tema y dije, realmente quiero hacer algo así. Y tomé valor y encontré a esta persona su correo y le escribí, ¿no? Y bueno, le pregunté qué cosas se necesitaban para hacer un trabajo así, si podría hacerlo aquí, si era muy difícil. Y así, ¿no? Entramos en contacto con el doctor Bruce Robertson de Bard College, que está en Nueva York. Y él fue muy amable, siempre me respondió todas las preguntas, muy animado, ¿no? Y bueno, ya cuando vino el momento de hacer la tesis, este fue un tema que le sugerí también a mi tutor de trabajarlo. Y bueno, felizmente él también estuvo muy interesado en este tema, estuvo también muy intrigado en cómo será esto, porque esto no es algo usual que se vea. Incluso trampas ecológicas es un tema que aplica a muchos animales y aún así no es tan mencionado, ¿no? Y mucho menos en artrópodos, así que fue algo que nos llamó mucho la atención y bueno, ya poco a poco después, ya hablando también con el doctor Bruce, con mi tutor, ya pudimos coordinar y llevamos esta idea, la llevamos a la realidad, ¿no? Pero un poco así fue el trayecto de cómo fue que llegué a este tema y cómo fue que también recibí ayuda, ¿no? Y también guía para poder llevar a cabo este proyecto. ¿Qué, si pudieras decirnos, no sé, dos cosas específicas que que quieres estudiar a futuro en el tema específico de las libélulas, o sea, ¿qué desarrollarías como investigación? Una o dos cosas que te parecen de lo más interesantes sobre las libélulas y bueno, después ya podemos entrar a tu presentación. No, claro. Bueno, por un lado está la memoria espacial, que es algo que me gustaría analizar realmente mucho más de cómo funciona el, el cerebro, podemos decir, de las libélulas, cómo es esto. Y bueno, por otro lado, algo que siempre me ha gustado son los fósiles. Y hay fósiles de libélulas, así que también me gustaría hacer algún trabajo que sea de reconstrucción del pasado de las libélulas aquí en Bolivia, ¿no? Porque claro, no se han encontrado aún, pero quién sabe si tenemos algunos fósiles escondidos por aquí. Qué interesante, ¿no? Porque es una de las especies tal vez primitivas incluso antes de los dinosaurios, son justamente las libélulas que habían en Centroamérica, si mal no recuerdo, y en otras partes se han encontrado animalitos de más o menos 70 centímetros, un poquito más tal vez, algunos restos fósiles, ¿no? Qué interesante. Y en Bolivia, ¿tienes alguna idea de que puede existir acá algún vestigio, digamos, de la existencia de este animalito en su época, en su etapa primitiva, digamos? Tengo sospechas, ya que, bueno, se han Ah, encontrado fósiles en Argentina y también en Brasil, ¿no? Entonces creo que buscando un poco por Tarija, que también ya hay muchos fósiles de animales, o tal vez incluso algunos lados de Santa Cruz, Chuquisaca, yo creo que sí podría encontrarse. qué maravilla. Realmente una cosa hermosa. Y bueno, invitamos a todos a compartir este conversatorio que ahora vamos a pasar a la presentación justamente de Claudia que nos ha preparado el día de hoy. Querida Claudia, adelante, por favor. Claro. Bueno, otra vez muchas gracias por la invitación, así que paso a mostrarles lo que fue mi trabajo, que bueno, lo realicé juntamente, como mencionaba antes, con mi tutor, con el doctor Carlos Molina y con la guía del doctor Bruce Robertson. Y bueno, así que voy a mostrarles primeramente qué son las libélulas y bueno, cuáles son las características de esos animales para que un poco los conozcan y entiendan también la problemática y el porqué del proyecto también, ¿no? Luego voy a mostrarles cómo fue el experimento que realizamos y, bueno, cómo este experimento puede ayudarnos justamente a plantear algunas estrategias de conservación dentro de las ciudades para las libélulas. Así que, bueno, para empezar, esta es, tal vez muchos de ustedes no lo sabían, pero las libélulas
pasan una parte de su ciclo de vida en el agua y la otra mitad ya son de su vida terrestre. Entonces, primeramente, las libélulas ponen huevos en el agua y ahí surgen estas ninfas, ¿no? Tienen distintos estadios, de distintos tamaños van creciendo, hasta que llega una última muda donde, bueno, esta ninfa sale un poco a tierra y ahí emerge como el adulto volador que ya todos conocemos. Algo que cabe recalcar también es que este grupo, en general, donde están las libélulas, es un orden de insectos que recibe el nombre de odonatos. Esto debido a su origen griego de odon, que significa diente, esto por sus poderosas mandíbulas. Y esto es algo muy importante porque tanto en su fase de ninfa como adultos, las libélulas son animales depredadores. Y como podemos ver en imagen, incluso estas ninfas pueden llegar a comerse a los alevines de los peces y también incluso a renacuajos y otros odonatos. Entonces son depredadores muy voraces. Pero no se preocupen, no son animales malos para nosotros. Así que bueno, estas libélulas cumplen roles psicológicos muy importantes. Su presencia puede determinar también la presencia de otras especies e incluso al ser depredadores pueden ser los depredadores más importantes que regulen un ecosistema en ambientes que, por ejemplo, no hay peces. Entonces ellos realmente influyen más de lo que nosotros creemos y nos brindan servicios ecosistémicos. ¿Qué quiere decir eso? Aportan a nuestro bienestar. Ellos pueden servir de bioindicadores de hábitats perturbados, pueden ayudar a controlar también estas plagas en cultivos, como en cultivos de arroz, por ejemplo. Y algo también muy importante es que pueden ayudarnos en el control de los mosquitos. Y como sabemos, los mosquitos son vectores de enfermedades. Entonces, realmente estos animales nos ayudan más de lo que nosotros creemos. Pero aún así existen muchos vacíos en el conocimiento, tanto en parte de su biología, de su taxonomía, y claro, ya a nivel local también hace falta generar mucha más información. Entonces, esto es algo que siempre debe mantenerse activo. Así que, bueno, ya entrando al problema. Lo que les quiero plantear ahora es que tienen que visualizar este escenario, ¿no? Las libélulas, como ya saben ahora, son animales que necesitan de agua para dejar sus huevos, para reproducirse y demás. Pues entonces, lo que tiene que hacer una libélula básicamente es encontrar un cuerpo de agua. Una laguna, un estanque, tiene que encontrarlo y ahí reproducirse, ¿verdad? Pero ¿cuál es la situación? La situación es que ahora las libélulas van a entrar en confusión y en lugar de encontrar estos cuerpos de agua van a preferir dejar sus huevos y reproducirse en un lugar artificial, como un panel solar. Y ahora ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo es que una libélula puede confundir un panel solar con agua? ¿Cómo puede preferir un lugar artificial a uno natural? Pues bueno, es ahora eso lo que les voy a explicar, a qué se debe esta confusión y bueno, cómo es que esta confusión realmente puede llevarlas a ya poner en peligro a la población en general de las libélulas dentro de las ciudades. Y bueno, toda esta mala elección que tienen las libélulas es conocida como trampas ecológicas. Así que bueno, pues los animales en general usan señales que les permiten encontrar buenos hábitats, ¿no? Donde puedan asentarse, donde puedan reproducirse. Las trampas ecológicas son estos escenarios donde el animal va a preferir asentarse en un hábitat de baja calidad porque resulta más atractivo que un buen hábitat, ¿sí? Eso se refiere a la trampa ecológica. Entonces, en este caso, insectos acuáticos o polarotácticos, como se les dice, como en este caso las libélulas, la señal que usan ellos es el ángulo de luz polarizada. Y esto les ayuda a encontrar cuerpos de agua. ¿Y qué quiere decir esto de ángulo de luz polarizada? Pues bien, básicamente es la luz reflejada. Eso es lo que ellos detectan. Como podemos ver aquí en esta imagen, por ejemplo, puede haber una fuente de luz, que puede ser, por ejemplo, la luz del sol, y va a reflejarse en la superficie, digamos, de un cuerpo de agua, ¿no? Y hay una luz reflejada. En este caso insectos, las libélulas, detectan esta luz reflejada y el ángulo con el que está. Entonces es así que ellos pueden encontrar cuerpos de agua, ¿no? Y entonces es como un superpoder esta visión polarizada que tienen las libélulas y esto es algo que han adquirido evolutivamente, ¿no? Y bueno, esto es lo que les ayuda a encontrarlos. Pero ahora el problema es que, claro, un cuerpo natural va a polarizar de un 30-80%, y esto es algo que han visto dependiendo ya de las algas, de lo que tenga el cuerpo de agua. Pero ahora el hombre ha creado algunas superficies que pueden llegar a polarizar hasta un 100%. Por lo tanto, llegan a ser más atractivas, ¿no? Claro, la libélula ve esta situación y prefiere ir al lugar que polariza más, que en este caso son objetos artificiales, como se ha visto, que puede ser increíblemente el asfalto,
pueden ser las ventanas de vidrio, que son súper reflejantes, son como espejos, ¿no? También pueden ser autos de color oscuro, los paneles solares, y bueno, e incluso plásticos negros, que estos muchas veces los usan incluso en nuestros campos de agricultura, también pueden ser estos. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo, esta es la trampa ecológica, donde las libélulas van a preferir reproducirse en estos objetos artificiales porque son más atractivos. Así que bueno, en general lo que hemos tenido nosotros como primero paso, digamos, es justamente saber cuáles son los grados de polarización que les atraen más y prefieren más las libélulas del Valle de la Paz, ¿sí? Y bueno, lo que hemos visto para esto es justamente saber cuál es la frecuencia y variedad de comportamientos de cópula que exhiben frente a estas superficies, o, por ejemplo, medir el tiempo en el que pasan. Entonces, lo que queríamos saber principalmente era cuál es el grado de polarización que les gustaba y, bueno, y cómo esto tal vez a futuro podría ser su trampa. Entonces, bueno, donde hemos trabajado ha sido aquí en la laguna del campus universitario de Cotacota. Esta es una laguna que mide casi unos 20 metros de largo. Hay peces acá, lo cual fue interesante porque hemos visto a las dos especies de libélulas ovopositando en este sitio. Entonces, eso fue algo interesante. Y bueno, las especies de estudio fueron dos, que son las dos libélulas que hay en el Valle de la Paz. En este caso está Sympetrum, que bueno, es de un color rojizo, es medio pequeña, casi mide unos 6 centímetros de envergadura, o sea, con las alas más, y casi 4 de longitud. Y luego está Rhoenisna peralta, que es una libélula más grande del Valle de la Paz, y es de un color celeste con negro y bueno, 6 centímetros. Experimento para saber justamente qué grado les atrae más. Nosotros hemos planteado, bueno, basándonos, claro, en trabajos previos y demás, en utilizar 3 medidas de polarización, ¿no? Que es baja, media y alta. Y esto hemos visto que, por ejemplo, baja polarización van a tener objetos que sean blancos y que sean, podríamos decir, ásperos, como color mate. Y alta polarización tienen objetos que sean oscuros, brillosos y lisos. Entonces, en este sentido, hemos decidido utilizar como que los 3 colores, que sean blanco, plomo o gris y negro. Y para blanco escogimos, por ejemplo, agarramos tablas de madera y la pintamos de color blanco, ¿no? Así como estas pinturas de látex. Para el color de plomo usamos un spray brilloso y para el negro usamos, bueno, justamente aquí se ve en la foto, estos plásticos, envolvimos la tabla. Entonces la idea era justamente tener como que esta baja polarización, media y alta. Y luego algo que también añadimos fueron perchas que sirven para que las libélulas se posen, como está ahí en la foto, ¿no? Y esto les ayuda justamente a vigilar su territorio y demás. Entonces, bueno, eso era lo que teníamos por un lado, que eran como que nuestras superficies de prueba, y nosotros queríamos observar estos comportamientos porque estos están relacionados a la cópula. Entonces, claro, como les mencionaba en un inicio, cuando las libélulas se confunden, tratan de dejar sus huevos o reproducirse, ¿no? Entonces, la idea es que si tú ves estos comportamientos en estas tablas, puedes decir, ah, realmente la libélula está confundiéndose y, claro, va a tratar de reproducirse aquí. Entonces, es por eso que hemos visto importante estos comportamientos, que son, bueno, el patrullaje, que es básicamente cuando las libélulas solo sobrevuelan un lugar, el percheo, cuando se posan en un lugar, y la actividad en pareja, cuando ya se reproducen como tal, que es la cópula, con esta forma de corazón, o el tándem, que es cuando el macho agarra a la hembra y la hace opositar en su territorio. Y por último, la agresión, donde hay confrontamientos directos entre las libélulas. Así que, bueno, lo que hicimos fue poner estas tablas, ¿no? En distintos puntos de la laguna y las rotábamos, ¿no? Aleatoriamente para que no haya otros factores que influyan. Entonces poníamos las perchas, como se puede ver acá, en cada esquina y básicamente lo que hacíamos era registrar, cronometrando qué libélulas se acercaban, cuánto tiempo y qué comportamiento exhibían. Y bueno, esto fuimos registrándolos en las planillas. Y esto, bueno, lo hicimos por un poco más de 2 meses. Y solo lo hicimos en días soleados, ¿no? Porque, claro, en la nubosidad, uno que no aparecen las libélulas y otro que pueden haber otros factores que afecten, entonces solo trabajamos con días soleados. Así que bueno, en los resultados que obtuvimos, así les voy a resumir estos gráficos grandes. Como les dije, lo que queríamos ver era frecuencia y variedad de comportamientos de cópula. Así que
una diferencia clara que hemos visto es que, por ejemplo, la especie Rionesna peralta, que es la libélula azul, presentaba más el comportamiento de patrullaje, ¿no? O sea, que sobrevolaba la zona. En cambio, Simpetrum presentaba más el comportamiento de percheo, que era donde se iba a un lugar y se posaba y se quedaba ahí. Y ambos han exhibido, ¿no?, estos comportamientos más en la parte que era de alta polarización, ¿sí? Es decir, con esta superficie que era envuelta con un plástico negro. Bueno, eso. Ahora, lo siguientes que hemos visto es que, aquí está lo que les decía, de que se exhibía más el comportamiento de patrullaje, Simpetrum, que era la libélula roja, el comportamiento de percheo. Así que, otra vez, donde exhibían más estos comportamientos era en esta superficie de alta polarización. Y esto es algo importante que, bueno, a futuro nos va a decir también qué estrategias de conservación nosotros podemos plantear. Lo siguiente es que, bueno, ya hemos visto algo interesante, que es este comportamiento de agresión que pueden tener las libélulas, pero que vimos que solo presentaban las libélulas de Simpetrum, que eran estas libélulas rojas, donde, por ejemplo, ellas defendían esta superficie artificial que nosotros pusimos. Y eso fue algo súper interesante porque, claro, la libélula estaba realmente tan confundida que creía que ese lugar era bueno y ahuyentaba a todos los que podía de ahí. Y bueno, no hemos registrado estos eventos de agresión para la otra especie, para la libélula azul, pero hemos visto que en este caso Simpetrum peleaba mucho con algunos dípteros, algunas moscas, abejas y algunas mariposas. Lo siguiente es que, bueno, ya podríamos decir como que en resumen de esto, ya comparando ambas especies, hemos visto que quien pasaba más, hacía más comportamientos y todo esto era Simpetrum, la libélula roja, por lo cual esto como que nos sugería que tal vez esta especie sea más susceptible a caer en estas trampas ecológicas que Rionisna peralta. Pero bueno, eso solo fue con los comportamientos, ¿no? Y bueno, acá están algunas fotografías de lo que les decía del percheo, donde, bueno, estas libélulas se posaban ahí realmente por varios minutos y no dejaban acercarse a otros machos o a otras especies, ¿no? Entonces se quedaban ahí posando. Y bueno, lo siguiente que queríamos saber era en este caso en cuestión del tiempo, cuánto tiempo pasaban ahí. Así que, en resumen, Simpetrum ha pasado más tiempo realizando el percheo que les mencionaba y Rionesna el patrullaje, ¿no? Pero aún así era realmente un tiempo muy, muy corto comparado con lo que hacía Simpetrum. Así que, en resumen, Simpetrum realmente ha pasado un tiempo excesivamente largo en las superficies artificiales, lo cual esto ya también nos da otra sumatoria al hecho de que esta sería la especie que sería más susceptible a caer en trampas psicológicas de luz polarizada. Es decir, que tendería más a confundirse entre lugares donde puede ovopositar. Así que, bueno, ya haciendo como que un resumen de todo lo que les he mostrado, se ha visto que justamente, a pesar de que ambas exhiben el mismo número de comportamientos en esta superficie oscura y brillante, es Simpetrum la que pasa una mayor cantidad de tiempo, ¿no? Y esto la hace más susceptible a caer en estas trampas. Y bueno, no sería la primera vez que se ve esto en este género de libélulas, pero es algo interesante, ya que estos trabajos no se han hecho de este tipo en Bolivia o en Sudamérica, o al menos hasta donde se tienen registrados los trabajos publicados. Ahora, aparte, también se ha visto que estas especies tenían una mayor preferencia por superficies de polarización, y es acá donde entra qué podemos hacer para conservarlas, ¿no? Ya que las trampas típicas en las ciudades, como les decía, pueden ser autos de color oscuro, asfalto, paneles solares, edificios de vidrio, o por ejemplo, incluso hay edificios que usan estas superficies oscuras de azulejos o de mármol. Todo esto puede ser una trampa. ¿Sí? Entonces ahora ustedes dirán, pero ¿qué podemos hacer entonces para ayudar a las libélulas? En este caso de estas libélulas de aquí de la ciudad, he visto que sí, también son susceptibles a estos mismos objetos, ¿no? A objetos brillantes y oscuros. Entonces, no es necesario que eliminemos los paneles solares, por ejemplo, o que los prohibamos. No, para nada, eso no es necesario. Hay ciertas estrategias que ya se han probado y que han visto que funcionan. Entonces, esto es algo que creo que también tiene que tomarse en cuenta ya al plantear justamente estas estrategias verdes en lo que estamos, ya hay mucho de arquitectura verde, ¿no? Donde estamos ya tratando de colaborar al ambiente con cosas como la construcción. Entonces, eso es algo increíble. Pero también, por ejemplo, al seguir estas siguientes estrategias que les voy a mostrar, se puede ayudar a la conservación de animales
como las libélulas. Y para esto no es necesariamente que necesites ir o hacer algo, sino basta con que cambies algo que vas a poner en el edificio o la casa que estás haciendo y esto puede ayudar. Entonces, lo que necesitamos hacer es camuflar las trampas de luz polarizada. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, lo que les voy a mostrar acá, que es el caso de los paneles solares, donde hay paneles que son, como pueden ver aquí a la izquierda, son súper lisos. Incluso si ustedes los ven así, pueden pensar que es agua. Pero si se le añade este como que enrejado, podríamos decir, con líneas blancas, esto disminuye, podríamos decir, su atractivo. Porque claro, o sea, si hacemos un análisis de polarización, vemos que en la foto de la izquierda, que parece agua, alcanza casi el 100% de polarización, ¿no? Entonces es realmente atractivo. Pero si ponemos estas líneas blancas, ya disminuye su polarización y claro, para una libélula eso ya no va a ser tan atractivo. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a usar paneles solares, sería algo muy, muy bueno que utilicen paneles solares de este tipo, ¿no? Que tengan este tipo de enrejado. Y claro, esto no parece tan muy importante, pero con esto ya estarían ayudando a conservar las libélulas de la ciudad de La Paz. Por otro lado, sería muy bueno si van a usar algún color oscuro que no sea brilloso, ¿no? Que sea rugoso, que sea áspero, porque así también la superficie ya no va a lucir como agua, así súper lisa, ¿no? Sino va a lucir más, menos atractiva para las libélulas, ¿no? Pero en lo posible evitar el uso de estos colores, de estos materiales que sean lisos, brillantes y justamente que sean de color oscuro. Entonces, esto es algo muy importante que podría ayudar. Por ejemplo, no usar estos azulejos que son súper brillantes y negros, ¿no? Que están en la calle. Esto también ayudaría mucho a la conservación de las libélulas. O usar en lo posible colores que sean más de este material tipo mate. Eso ayudaría muchísimo también, así que yo creo que esos son unos cuantos tips de cómo se puede ayudar desde la construcción a la conservación de las libélulas. Pero bueno, tal vez no todos son entusiastas de las libélulas y se estarán preguntando si otros insectos se puede ayudar. Pues de hecho sí, se puede ayudar a muchos otros insectos. Estos son algunos que, por ejemplo, hay escarabajos. En este caso tal vez no los tenemos tanto en la ciudad, estos, en el caso de acá de los plicópteros, pero hay otros insectos a los que se pueden ayudar que no están acá, como las abejas, algunos tipos de mariposas, también otros escarabajos que haciendo estas cosas puedes ayudarlos también indirectamente a ellos. Además de que hay muchos riesgos. Por ejemplo, hay estas ventanas, ¿no? Que son súper reflejantes. Hay un riesgo aquí para los insectos, ya que muchos de ellos igual pueden acercarse harto, ahí pueden quedarse, pero ahora son una presa fácil para las aves o para arañas. Entonces, claro, cambiar este tipo de cosas también ayudaría a evitar que las depreden demasiado. Entonces, eso, así que en direcciones futuras que tanto estoy tomando yo y creo que será importante que se estudie más, es que, bueno, algo que he visto es que justamente el modo de territorialidad que tienen puede ser un factor que influya en la susceptibilidad a caer estas trampas, ya que, por ejemplo, la especie Sympetrum, que era la libélula roja, es una especie que perchea más, ¿no? Que se queda quieta más tiempo y Renesna es una que patrulla, entonces quizá esas diferencias pueda ser a una más susceptible que la otra a caer en alguna trampa. Y bueno, como les mencionaba en un inicio, algún tema que me interesa mucho es el de la memoria espacial, justamente porque, claro, memoria espacial quiere decir que el animal recuerda cómo llegar a un lugar y cómo volver repetidas veces. Entonces, ¿qué tal si esta libélula recuerda cómo volver a un lugar artificial? Pues eso quizá tal vez la haga también más susceptible a caer en estas trampas. Así que, bueno, creo que les he hablado muy profundamente en algunas cosas de cómo ha sido el proyecto y de qué ha tratado y todo esto, pero espero que les haya gustado y bueno, pues gracias. Muchas gracias, Claudia. Realmente muy interesante lo que nos has mostrado. Hay dos cosas interesantes que habría que mencionar. Por ejemplo, el tema de la visión que tienen las libélulas. ¿Cuántos ojos tienen? Porque tienen un espectro más o menos de visibilidad de unos 360 grados aproximadamente. O sea que pueden ver incluso si no me equivoco, a unos 12, 15 metros de distancia a sus presas. Es decir, que es un blanco fácil, digamos, para este tipo de trampas ecológicas. Y otro elemento es que la velocidad, por ejemplo, de las libélulas es alta a diferencia, por ejemplo, de otros insectos.
son más o menos, si no me equivoco, 85 kilómetros por hora. ¿Qué nos puedes comentar de estos dos datos que afectan también el tema de las trampas ecológicas? Claro, eso también sería un muy buen tema de investigación. De hecho, que algo tal vez que es muy típico de los biólogos, es decir, depende de la especie, pero es que realmente depende de la especie. Y bueno, en este caso, por ejemplo, aquí, claro, vemos que tienen dos ojos grandes y aquí tienen lo que son omatirios, ¿no? Que son como pequeñas celditas que están en el ojo. Y bueno, este número de omatirios depende realmente de cada especie con la que se está trabajando y claro, uno puede a futuro tratar de ver si el número de omatirios también es algo que influye en cómo estas libélulas van a caer en las trampas. De hecho, hay un pequeño trabajo que se ha hecho un poco para compararlas entre algunas especies y claro, eso no se ha hecho aún aquí en La Paz, pero creo que sí sería algo muy interesante porque también varía un poco según las familias, según la especie va a variar un poco también la forma del ojo. Entonces, quizá eso también pueda ser algo que esté afectando. Paulita, tu micrófono, querida Paulita. Sí, no puedo hacerlo, no sé. A ver. Ahora Ahí. sí, ahora no podía habilitar el micrófono y me apareció la página, no sé. Bueno, qué interesante lo que nos dices, Claudia. Realmente estos insectos que han subsistido históricamente son una especie muy, muy interesante. Y creo que nombras varias curiosidades, pero desde un punto científico, investigativo, de estas libélulas, ¿no? Eh, por ejemplo, tú nos hablas de la visión, podrías decirnos más o menos, sabemos que tienen una excelente visión, ¿no? Las libélulas, pero ¿qué otro tipo de conexiones, digamos, tienen con, con una de sus principales características? Lo otro, siempre hemos, bueno, desde, no sé ustedes, pero no les llamamos libélulas acá en Bolivia, ¿no? Les decimos cortapelos, helicópteros, ¿no es cierto? Justamente por la forma que tienen de volar, ¿no? Y las velocidades y la capacidad, digamos, la rapidez que pueden tener en sus vuelos por hora, sus aleteos, en fin. No sé si podrías comentarnos un poco más de estas características de las libélulas o cortapelos o helicópteros que les llamamos por acá. Claro, sí, de hecho yo de niña las conocía también como los famosos helicópteros y creo que eso es algo muy, muy bonito. Y bueno, pues ¿Y sí, por qué respecto se al les llama vuelo, helicóptero? O sea, ¿tiene algo que ver con este? O sea, digo, bueno, hemos tenido que relacionar algo, ¿no es cierto?, para decirles sí, helicópteros con esta forma que tienen, esta curiosa forma de volar, ¿sí? claro, bueno, en parte también es por el vuelo, pero también por la morfología, ¿no? Porque, a ver, bueno, no sé si tengo una foto de costado, un poco así, ¿no? Si la vemos un helicóptero, claro, tiene la parte de la cabina, que es amplia, ¿no? Para que estén las personas, como sería aquí el abdomen de la libélula. Y bueno, aquí tenemos, perdón, el tórax y ya en el abdomen, que es súper largo, sería como también la cola del helicóptero, ¿no? Entonces sí, como que tiene esa semejanza. Y la verdad es que también cuando yo he agarrado algunas libélulas y realmente parecen pequeños motorcitos, como la manera en la que vibran y sientes realmente cómo se preparan para el vuelo y es increíble. Y bueno, respecto al vuelo de estos animales, es también fascinante porque por un lado sus alas son muy duras, ¿no? Son más duras que el resto de insectos, entonces esto también les permite ir por lugares que sean muy, por ejemplo, que haya mucho viento, les permite volar mucho mejor y son más resistentes. Y de hecho, algo curioso de esto, para los que les interese la robótica, es que también son modelos dentro de todo esto que es robótica. Entonces, realmente se ha utilizado mucho su vuelo para el diseño de algunos drones y cosas así, ¿no? Y es algo que se está aún haciendo, entonces es también algo mucho a lo que se puede investigar, ¿no? Realmente es un animal modelo para muchas cosas.
Y bueno, también algo aparte de eso, que podría mencionar algo curioso, es que hay libélulas migratorias. Eso es algo fascinante porque hay libélulas que llegan a cruzar incluso todo un mar, así. Y bueno, es algo realmente interesante, porque claro, hemos escuchado el famoso caso, de, por ejemplo, de las mariposas monarca, ¿no? Las famosas migratorias, pero también hay libélulas migratorias y que, bueno, incluso llegan a cruzar el Atlántico y eso es realmente asombroso porque también pasan por Bolivia, eso es algo muy interesante y algo que me gustaría ver es justamente la migración de libélulas que se da en Santa Cruz, que muchos ya me han hablado de que es realmente espectacular y espero algún día verlas en vivo. Y ojalá que alguno de los que está viendo, bueno, ahora la transmisión haya visto algún día esas migraciones, debe ser algo espectacular. Qué maravilla, Muy bien. Claudia. Y hay una de las preguntas que llega desde México, Roberto Delgadillo Aguirre, nos pregunta, hola Claudia, ¿podrías explicar un poquito más sobre el papel de los odonatos en los servicios ecosistémicos? Claro. Bueno, los servicios ecosistémicos en general se pueden dividir en muchas categorías, ¿no? Ya sean como que, por ejemplo, servicios culturales que nos dan a nosotros, o servicios que sean de aprovisionamiento, o servicios de regulación y muchos de estos, ¿no? Pero podría decir como que en resumen, por un lado, nos ayudan como bioindicadores de ambientes perturbados, ya que, bueno, estos sirven para decirnos, por ejemplo, si están presentes en este sitio, quiere decir que este sitio tal vez no está tan perturbado, ¿no? O hay especies que son más tolerantes, entonces eso ya es cada vez más específico. Entonces, si encuentras una especie, puede ser que el lugar esté un poco perturbado o que no esté para nada perturbado, entonces eso ya va a depender, pero sirven como indicadores. Por otro lado, nos ofrecen otro servicio que es como controladores de vectores y de plagas. Se ha visto en muchos casos en los cultivos de arroz, por ejemplo, que hay en el lado de Asia y todos estos, que las libélulas ayudan justamente a regular. Como les dije, son depredadores, entonces les ayuda en la captura de presas y esto suele ser mucho más efectivo que incluso llegar a utilizar los pesticidas, ¿no? Porque sabemos todo el daño que esto implica, pero utilizar libélulas sale mucho mejor, más económico y también más ecológico. Por otro lado, está también el servicio que nos dan controlando vectores de enfermedades, como es el caso de los mosquitos y otras moscas también que pueden ser perjudiciales para nosotros. Parece que ha habido un problema con la transmisión, con la señal de Claudia. Tu micrófono, Antonio. Sí, tenemos un pequeño problemita con la señal de Ahorita yo creo que Claudia. ya se va. Sí, totalmente, pero muy interesante, Pau, ¿no? Lo que nos está Excelente. comentando Eso último que Claudia. dice Claudia Sí, es tan importante, bueno, y gracias a la pregunta además, y yo recuerdo, y esto tiene que tener un asidero científico evidentemente, ¿no? Que cuando había presencia de libélulas, cortapelos, helicópteros, lo que tú quieras, en los arroyos, en los ríos, ¿no? A mí, mi papá, bueno, mi papá es agrónomo, ¿no? Es ingeniero agrónomo, entonces él sabe, pero también las abuelas, los tíos, todos sabían, si había libélulas es que los arroyos, los ríos estaban limpios, más o sí. menos. Este es un indicador también que, sumado a lo que estaba explicando Claudia, tal vez podríamos ponerlo, ¿no? Porque claro, esto tiene un asidero científico, entonces servían como un indicador del buen estado de las aguas. Cuando habían Correcto. estos cortapelos, entonces no había problema, no eran aguas estancadas, básicamente, a eso se refería, ¿no? Y claro, o sea, al margen de las especies, de las funciones de cada diferente especie capaz, pero creo que estos también anotarían como un ejemplo de servicio de las libélulas, ¿no? De indicadores del estado de los recursos hídricos. Es súper interesante porque ellas no se meten a lugares donde haya contaminación, son además unos seres muy, muy interesantes al margen de bueno, todas estas bondades que nos brindan y de todas estas capacidades de vuelo, de vista, en fin, todo lo que nos ha comentado Claudia. Y Tenemos también, preguntas.
Dale, dale. Sí, estamos justamente esperando a la Claudia, pero también algo muy interesante que ha mencionado es justamente que estas infraestructuras que actualmente se construyen con estos vidrios, ahí tenemos a Claudia también. Sí, Hola Claudia, ¿cómo estás? volví, lo siento. Bienvenida. El internet. No sé en ¿Dolió? qué ¿Dolió parte. la caída? Bueno, estábamos hablando de esta parte de los servicios y yo ahí anotaba un poco que también las libélulas, esto recuerdo por las enseñanzas también que te dan tus padres, tus abuelos, en fin, que son indicadores del buen estado de las aguas, de los recursos hídricos, ¿no? O sea, donde había presencia de libélulas en los ríos, arroyos, en fin, decían, bueno, aquí hay agua limpia, porque era justamente donde estaban ellas no se metían a aguas estancadas, por ejemplo, no sobrevolaban por ahí por aguas estancadas, en fin. Y ahora me soplan y me dicen algo más técnico, ¿no? Que son muy sensibles a los cambios en el pH, la temperatura, la presencia de contaminantes y la cantidad de agua circulante. Bueno, por ahí nos estábamos quedando, Claudia. Ah, ok. Bueno, al inicio casi. Bueno, Bueno, yo sí, no, de hecho, has esto es anotado algo los muy dos. curioso. Ajá, porque bueno, yo solo he trabajado con libélulas, pero dentro del grupo de odonatos hay dos grandes grupos, bueno, en realidad tres, pero son dos grandes grupos en general, que son las libélulas y los caballitos del diablo. Y bueno, las libélulas son estos animales ya grandes que conocemos. Los caballitos del diablo tienden, no siempre, pero realmente son súper chiquititos, delgaditos, y bueno, tienen casi esa misma morfología, solo que los ojos los tienen más aquí como en los costados, ¿no? Y bueno, justamente estos pequeños son súper sensibles a estos cambios, ¿no? Entonces realmente estos tienen que estar en lugares muy, muy limpios. Las libélulas tienden a tolerar un poco más y es por eso que vemos libélulas en las ciudades. En cambio, es más difícil ver a los otros, a los caballitos del diablo, es muy difícil verlo realmente dentro de la ciudad porque ellos sí son bien susceptibles a estos cambios, ¿no? Incluso hay casos de libélulas que se ha visto que se han quedado en un lugar perturbado y ahora pueden vivir, ¿no? En estos lugares, entonces es como que algunos los ven como ya incluso acumuladores de ciertos contaminantes, ¿no? Pero claro, esto es dañino para las libélulas, pero sí es un caso que se ha visto. Así que por eso también son buenos bioindicadores. No sé si se cortó ya en la parte en la que hablé de que, bueno, también tienen estos servicios culturales. Eso no sé si se cortó o si lo repito de nuevo. Adelante, puedes Ok. seguir. Okay. Bueno, en la parte de servicios culturales, bueno, cultural significa que ya afectan también a la parte de identidad, ¿no? Ayudan también. Y las libélulas han sido un modelo desde en el arte, desde poesía, música, libros, pinturas, joyería, y hay un montón de esto, de historia de trasfondo de las libélulas. Y ahora también actualmente nos están ayudando porque, como les mencionaba, son modelos para la robótica incluso, así que esto realmente continúa con las libélulas, no se ha quedado ahí. Y puede también ayudar incluso a la creación de estas reservas naturales que sean solo para libélulas y se han creado en Asia algunos observatorios que son solo para libélulas y eso me parece algo increíble y que creo que sería también hermoso de tener aquí en Sudamérica porque tenemos un montón de especies de libélulas y creo que sería hermoso tenerlo acá. Um, por otro lado, está, bueno, la función de las libélulas como controladores de plagas, ¿no? Donde se ha visto que en cultivos de arroz, por ejemplo, en el lado de Asia, han sido muy buenos controladores, mejor que los pesticidas. Y claro, es una opción que resulta más económica, más ecológica. Y claro, las libélulas ayudan realmente en toda esta depredación de estas plagas, es algo fantástico. Por otro lado, está también el control en los mosquitos, ya que tanto como sus ninfas, que son acuáticas, pueden comerse a las larvas de los mosquitos, como adultos también puede comerse a los mosquitos. Entonces, realmente nos pueden ayudar también en el control de plagas. Entonces, claro, no, en ciudades o lugares que tengan mucha esta incidencia de mosquitos, les convendría tener más libélulas en ese lugar, ¿no? Porque estas realizarían este control y así también, bueno, nos estarían ayudando a nosotros mismos a evitar enfermedades muy riesgosas. Bueno, eso por ese lado también. Perfecto, Claudia. También habría que mencionar que los caballitos de diablo
sus alas están más pegadas al abdomen, ¿no es cierto? Esa es otra de las diferencias para poderlas visualizar, digamos, si es que tuviéramos la fortuna de poderlas ver. También hablábamos del tema justamente antes de comenzar el programa, de que tu estrategia ayudaría también a salvar a otros animalitos. Estamos hablando, por ejemplo, de las aves, ¿no es cierto? Hay muchas construcciones que están haciendo con ventanas realmente que son muy, muy peligrosas para muchas aves, que van directamente a chocarse, se lastiman y en muchos casos mueren o son fáciles presas para otros predadores. ¿Qué nos puedes comentar que también puede servir para este tipo de apoyo o de estrategia? Claro, bueno, creo que justamente eso es un tema muy importante, ya que como les decía, esto de trampas ecológicas es algo que está empezando a ser un poco más sonado y bueno, necesita mucho más trabajo y afectan a muchos animales, no solo a insectos o aves, sino afecta incluso a anfibios con diferentes temas, ¿no? Pero realmente eso es algo muy importante y claro, o sea, ahora entiendo que hay cierta estética que hay que mantener en la construcción realmente, pero creo que también estamos en un momento en que deberíamos empezar a tomar más estrategias de arquitectura verde y claro, o sea, contribuir desde una construcción, decir, estás, claro, construir mi edificio, pero también estoy contribuyendo a preservar las especies de una ciudad. Entonces, creo que eso es algo muy importante que también tendría que tomarse en cuenta. Y sí, por un lado, por ejemplo, al tomar estas estrategias que he mencionado de no utilizar ciertos materiales, ciertos colores, se ayudan a las aves, se pueden ayudar a las abejas, porque resulta que las abejas también son animales polarotácticos, así que también pueden caer un poco en estas trampas, y como les decía, justamente si se acercan mucho a un lugar, pueden ser presa de otros animales, y eso es algo que no conviene. También puede afectar a algunos escarabajos, y que claro, a veces tal vez a primera vista un escarabajo no nos parece tan importante o atractivo como una abeja, pero realmente es que tienen su papel aquí y nos están ayudando. Exactamente. Creo que nuevamente tiene problemitas Claudia con También con la... polinizadores, esas Sí, estrategias. También, realmente también las abejas ahí está. y... Ahí. Y bueno, decía que justamente con estas estrategias se pueden ayudar, al menos dentro de La Paz, a algunos ciertos de grupos animales, como son las abejas, algunas mariposas, algunos escarabajos y claro, por supuesto, también a las aves. Y de hecho esto creo que abriría otro campo de estudio de ver también qué otros insectos o qué otros animales resultan beneficiados, ¿no? Tal vez hay algunos que no esperamos que estén beneficiados con esto, pero lo están. Entonces creo que esto sería otro tema de investigación muy interesante. Realmente es hartísimo. Pareciera que no, que es un tema que se puede agotar rápidamente, ¿no? Pero es este servicio a los ecosistemas me parece súper increíble. Tenemos un comentario aquí de Angélica Robles. Hola Angélica, buenas noches. Dice, ¿qué beneficios aportan a la agricultura? Es la pregunta. Saludos desde Tarija. Claudia, ¿qué beneficios aportan a la agricultura las libélulas? Bueno, saludos primeramente a Tarija, qué lindo. Y bueno, pues como decía, pueden ayudar en el control de plagas. No hay que olvidar que las libélulas son animales depredadores, se alimentan de otros insectos. No, no hay daño al ser humano, es decir, no te van a picar, morder o pasar alguna enfermedad, eso hay que tener muy en claro, así que no, no es como que la ves y la matas, mejor si no lo haces. En la agricultura pueden ayudarte a controlar justamente las plagas, ¿no? Si tienes, por ejemplo, algunas larvas que sean chiquititas, o si tienes moscas de este tipo, las libélulas te van a ayudar muy bien justamente a controlarlas. Entonces, bueno, las libélulas no se van a alimentar de hojas o de tu cultivo, así que no hay ese riesgo de que las vayan de que ataquen tu cultivo como tal, sino lo que hacen estas es alimentarse de los insectos que estén por ahí. Entonces, en ese sentido, sí te pueden ayudar. Perfecto, Claudia. También Freddy Calderón, interesante trabajo. Felicidades, Claudia. Realmente aprendí sobre esta especie tan bella físicamente. Qué pena que nosotros los humanos debamos obstruir su sistema de vida. Aparte de elegir el tipo de material, que no las confundan en su elección del hábitat. Quisiera saber cómo conservarlas en un pequeño jardín
como por ejemplo aprovisionamiento de agua? Bueno, eso realmente es algo muy interesante y algo que sería hermoso hacerlo aquí en La Paz, porque claro, aquí no vemos muchos de estos jardines, ¿no? Imagino que se está refiriendo a un caso más privado, como un jardín de su casa de repente, ¿no? Y tener un pequeño estanque. Bueno, depende de las libélulas, pero por ejemplo, claro, especies más grandes van a necesitar un espacio más grande. Y claro, en este caso, las libélulas de La Paz que tenemos, que son, por ejemplo, Sympetrum, que es esta libélula roja, que es más o menos de este tamaño, no necesita un espacio muy grande, pero sí necesitaría un lugar que tenga, claro, agua que esté no estancada, eso es importante porque les gusta estos ambientes buenos, entonces sería bueno que tenga también distinto tipo de algas y necesita alimento. Claro, porque si piensas, claro, las libélulas pueden venir de adultos, pero si les gusta el lugar, van a reproducirse y dejar sus huevos. Y bueno, claro, cuando salga la ninfa necesita algo que comer. Entonces, es todo un proceso, yo creo que en el cual tienes que hacer, porque tu estanque no es solamente de adorno, sino que tiene que funcionar todo un ecosistema ahí de animales, de pequeños crustáceos, de algas, de microorganismos. Entonces, yo no sé mucho sobre esto, de cómo hacer un estanque, podríamos decirlo, pero creo que si buscas un poco la información de cómo justamente poco a poco a ir teniendo esta sucesión de etapas, yo creo que sí vas a llegar a tener un buen estanque que tenga todos estos animalitos colonizando el lugar y claro, pero habría que ser paciente con esto y poco a poco ya las libélulas de por sí van a llegar a donde están, ¿no? Porque van a ver el lugar, van a ver qué es bueno. Y bueno, algo sí es que tendrías que tratar de hacer que el estanque esté en un lugar donde le llegue el sol, porque las libélulas no se calientan por sí solas, ¿no? Así que necesitan mucho de la luz del sol. Así que si está en un lugar expuesto con el sol, es un buen lugar y además que las libélulas les va a gustar porque, como les decía de la polarización, van a ver la luz reflejada y eso les va a ayudar a las libélulas, ¿no? Entonces, en lo posible, que no tenga sombra el estanque, eso es muy importante y que no esté muy cubierto, ¿no? Como que, no sé, que tenga muchas plantas alrededor o encima, porque si no, las libélulas no van a ver el agua como tal, ¿no? Entonces, daría esos consejos. Y bueno, sí, mucha paciencia, eso también. Tenemos otra pregunta de Roberto Delgadillo Aguirre. Él dice, otra pregunta, ¿los odonatos solo están en cuerpos de agua tranquilas o pueden estar asociados a cuerpos de agua en movimiento? Claro, en su mayoría lo que he visto es que sí están en lugares más tranquilos, ¿no? O sea, como un lago, un estanque, una laguna, porque claro, en corriente tendrían que tener otras características las ninfas para que puedan moverse. Y existen especies, pero eso es ya algo un poco más específico, ¿no? Es como que en su mayoría las libélulas sí van a estar más en un lugar quieto. Perfecto, Claudia, Roberto Delgadillo, felicidades. Claudia, saludos desde México. Gracias, saludos. Claudia ya es internacional. Giovanna Giovanna DC. Hola, buenas tardes. Dice, ¿qué periodo de vida tienen las libélulas? Interesante apunte. Saludos desde México. Bueno, pues como les decía, algo que nos encanta decir a los biólogos es depende de la especie, pero en serio que depende. Bueno, les muestro, hay casos en que hay algunos ciclos que llegan a durar más de 2 años incluso, y claro, se mantienen todo ese tiempo como ninfas, ¿no? Pero hay otros casos que en solo un año pueden múltiples veces ya reproducirse, ¿no? Como es con las libélulas con las que he trabajado aquí en la ciudad de La Paz, son especies multivoltinas, es decir, que pueden tener muchos ciclos de reproducción en un año. Y las que he visto, bueno, al menos tal vez en unos 3 meses más o menos, yo creo que ya más o menos ya tienen ese periodo de vida, ¿no? Pero eso es algo que hay que trabajarlo más a fondo y por eso decía que también existen estos vacíos en el conocimiento, porque claro, estudiar el ciclo de vida es ya otro tema y es algo que hay que ser muy específico, incluso hay trabajos, bueno, no incluso, ¿no? Es algo que tiene que hacerse donde se crían a las libélulas desde huevos, ¿no? Y ahí ya tú puedes ver con más certeza cuánto tiempo va a tardar el huevo en desarrollarse, en ser ninfa, hasta ser el adulto, ¿no? Y reproducirse y demás. Entonces, pero realmente eso es algo que fluctúa demasiado entre las especies y también puede depender del lugar en el que están, ¿no?
pero sí, más o menos esos casos he visto. También tenemos participación de Vanina Revuelta. Excelente información, súper completo e interesante. Cariños desde Argentina. Oh, vaya. Saludos, Argentina. Qué interesante, Claudia. Realmente estamos pasando un conversatorio muy, muy interesante, muy bonito. Estamos aprendiendo bastante de tu experiencia y todo lo que tú has trabajado y estás trabajando en estos días. Coméntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia en el Falling Wall Lab? ¿Cómo es que llegaste a ser finalista y que finalmente lo lograste? Coméntanos, ¿cómo fue esa tu experiencia? ¿Y qué significa el Falling Wall Up? Bueno, pues fue de las mejores experiencias de mi vida, realmente. Fue increíble conocer a tanta gente talentosa, gente increíble, conocí a científicos de renombre. Y bueno, y claro, uno pensaría que, bueno, ¿cómo le voy a hablar a esta persona? Es tan capo, ¿no? Pero la verdad es que no existen ese tipo de barreras, sino es muy lindo realmente tener esa comunidad científica con la cual puedes hablar tranquilamente, inspirarte, hacer contactos, fue algo que realmente diría que cambió mi vida y te empieza a direccionar y en qué otras cosas quieres hacer, te hace pensar en que quieres hacer muchas más cosas, tomar más acción y eso fue algo increíble. Y bueno, pues ya hablando acerca de Falling Walls, es un evento que se ha creado, bueno, como saben, hubo todo este tema, ¿no? Del muro de Berlín, donde Alemania quedó dividida y todo esto. Y justamente cuando se destruyó, se cayó la muralla de Berlín, el muro de Berlín, se creó esta organización, esta fundación, por eso es Falling Walls, ¿no? De la caída del muro. Y lo que tratan de hacer es justamente agarrar esta temática de que se derrumben las murallas de otros temas, ¿no? De presentar cosas innovadoras que rompan el esquema de algo, ¿no? Entonces, básicamente se trata de eso y los insto a participar a todos los que quieran, porque no son solo en temas de, digamos, ciencias puras, ¿no? Puede presentar temas relacionados a algo social, algún proyecto que estén trabajando así, o sea, acepta todos los temas, todos de ellos, así que pueden participar. Y bueno, en esto sale cada año una convocatoria y lo que en sí se trata es que, bueno, presentas tu proyecto con la menor cantidad de palabras posibles y al final en el concurso nacional tú tienes que exponerlo en inglés en 3 minutos. Bueno, de hecho en nuestro caso fue 2 minutos y medio y 30 segundos de preguntas. Entonces es realmente, tienes que presentar tu idea de una manera clara, concisa y que claro, se entienda y transmita el mensaje de lo que has hecho en tu trabajo, ¿no? Y bueno, creo que eso sería uno de los mayores retos, de saber presentar tu idea. Así que, pero los animo mucho a presentarlos en lo que va a ser Falling Walls 2022. Y bueno, prácticamente eso es. Y yo participé de Falling Walls gracias a mi tutor, porque justamente él se enteró de este evento, que yo no lo conocía personalmente el año pasado, por ejemplo. Y bueno, él me dijo, postularemos, presentaremos nuestro proyecto de las libélulas, porque ya teníamos resultados, ¿no? Entonces yo era de, a ver, pues bueno, veremos qué sale. Y nos aceptaron la primera ronda y ya luego teníamos que presentar exponer el proyecto, ¿no? En estos minutos. Así que, bueno, ya yo estaba nerviosa porque, claro, acá no es el inglés, ¿no? Suele parecer una barrera. Pero bueno, entonces yo ya tenía alguna base, pero claro, tuve que practicar más, ensayar y bueno, entonces ya estaba muy nerviosa el día de la exposición, pero claro, al final en Bolivia resultamos ser unos 16 postulantes y de ahí ya, ¿no? Escogieron el primer, segundo y tercer lugar y no podía creer cuando yo gané, fue algo muy increíble saber eso porque, bueno, ya sabía que había ganado esta oportunidad de ir a la final del evento en Berlín, ¿no? Y allá, bueno, fuimos de 60 países, fuimos 75 personas, los ganadores, que tuvimos esta oportunidad de poder ir a Berlín a otra vez defender tu proyecto frente a otro público y claro, lo mismo, ¿no? En inglés en 3 minutos. Entonces, eso fue algo súper increíble. Bueno, felicitarte, Claudia, de parte del programa, una felicitación.
Y bueno, pues todo lo mejor, porque creo que estás en una época en la que puedes hacer muchísimo, dedicarte a lo que quieres, estás en el último año de la carrera de biología, pero ya tienes vasta experiencia también en investigación y estás haciendo cosas bien interesantes por la ciencia, ¿no? Bueno, te deseamos mucho, mucho éxito, te deseo todo lo mejor, Claudia. Y bueno, había otra pregunta también de Roberto. Aquí está. ¿Me permiten otra pregunta? Dice, no, por supuesto que sí. Otros insectos. Además está muy ameno, muy interesante, muy divertido, ¿no? El conversatorio me alegra mucho. ¿Qué otros insectos pueden considerarse como indicadores de ecosistemas sanos? Pregunta Roberto. Claro, hay una variedad, pero hay un grupo especial que tiene esta como que abreviación que es EPT, que es Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera. Estos tres son generalmente clave para identificar estos ecosistemas sanos y de hecho existen unas tablas, ¿no? Donde te indican justamente cómo puedes ir valorando un ecosistema. En general son estos tres grupos, aunque hay otros como algunos gusanos, algunos oligoquetos, por ejemplo, algunas incluso, sí, algunos otros invertebrados, pero este grupo es clave, ¿no? EPT, Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera. Entonces, si quieres saber más de eso, creo que podrías empezar con esos tres grupos que son súper claves. Qué maravilla. Angélica Dobles, muchas felicidades, Claudia, desde Tarija. Gracias. Milagros Cueto nos dice, felicidades a la expositora. Las libélulas prácticamente desaparecieron de nuestro entorno. Gran valor. Sí, ¿no? En muchos lugares, por ejemplo, donde comentaba Pau, por ejemplo, que habían presencia de libélulas gracias a, lamentablemente, a estas edificaciones, construcciones, el urbanismo no planificado, pues ha hecho desaparecer a varios insectos que son benéficos, lo comentaba Roberto, de otras especies que habitaban y eran, pues, benéficas. Lamentablemente ya no existen justamente por esto. Sí, pero bueno, ahora justamente con distintas oportunidades podemos justamente ayudar a conservar a las que aún nos quedan, ¿no? En la ciudad. Entonces, eso es algo bueno, saber que podemos hacer algo. Exactamente, Claudia. Y coméntanos acerca de que creo que tienes una invitación al Museo Fur Naturkunde, si lo dije bien, es en Alemania, si estoy mal. Coméntanos un poquito acerca de esta bonita invitación que tienes. Claro, de hecho, bueno, ya fui. Ah, Aproveché la estancia en Berlín a asistir justamente porque tenía una cita con dos investigadores allá, que bueno, son dos áreas que a mí me llaman mucho la atención, que por un lado, claro, está el lado de la conservación o biodiversidad y biología evolutiva, que puedo decir que es mi gran pasión. Y bueno, justamente pude arreglar estas citas con estos investigadores dentro del Museo de Historia Natural en Berlín, que sí es el Museo für Naturkunde. Y la verdad es que fue increíble, fue hermoso conocer allá su museo, es realmente un museo muy completo, más allá de las colecciones que tiene, que claro, es asombroso, más allá de eso, es realmente el enfoque que le dan es maravilloso, ¿no? Este enfoque tan de investigación, que siempre están súper activos. Pude conocer algunos de los laboratorios con los que están trabajando, me mostraron un poco del trabajo de lo que ellos hacen, a qué se enfocan y puedo decir que realmente es increíble. Y bueno, para los que les guste esto y que están tal vez en su doctorado o algo, pueden realizar estudios de postdoctorado en el museo. Si necesitan, por ejemplo, trabajar con muestras que el museo les abre las puertas totalmente a que ustedes puedan ir a trabajar allá directamente con la colección que el museo tiene. Entonces, eso me parece increíble. Por otro lado, algo que me ha encantado también es que están, podríamos decir, modernizando el museo al usar, por ejemplo, ellos han desarrollado junto con otra compañía un escáner 3D que es para ya digitalizar todas las muestras que tienen en el museo. Y claro, esto se ha visto que es muy importante, no solo porque las muestras en físico pueden desaparecer, sino que, bueno, hemos visto casos tristes como el del Museo de Brasil, por ejemplo,
cuando se incendió y se perdió tantas cosas, ¿no? Se perdieron fósiles, ejemplares únicos, y esto fue algo realmente triste, ¿no? Y ya no vamos a poder acceder a esos ejemplares, pero si digitalizáramos estas colecciones, realmente podrían perdurar para siempre a pesar de que en físico ya no las tengamos, ¿no? Y podrían permitir su estudio continuo. Entonces, el hecho de que tengan este escáner 3D y lo estén aplicando ahora en un inicio insectos, me ha parecido totalmente una maravilla, que igual se hayan interesado en esto, realmente pueden contactarse con el museo. Son personas realmente muy increíbles que están realmente dispuestas a ayudarte, así que si hay alguien interesado en esos temas, puede escribir un correo sin miedo y les aseguro que van a tener una respuesta ya. Así que realmente ir allá fue algo muy, muy lindo. Y sí, como les dije, los investigadores no son personas que se cierran o guardan su ciencia para ellos, ¿no? No, sino quieren compartirlo, quieren que más gente vaya ahí, que conozca, que pueda trabajar con ellos, que pueda colaborar en algún proyecto. Entonces eso es algo que me pareció muy lindo de allá. Muy bien, Claudia. Agradecemos a todas las páginas que están transmitiendo el conversatorio. También les invitamos y les recordamos que todavía pueden participar, hacer sus preguntas, comentarios. Pero además, si se han perdido la primera parte o recién están conectándose con el programa, pues pueden acceder al canal de YouTube, donde se va a subir el programa completito y van a poder verlo y reverlo y ver todo lo que nos ha comentado y nos sigue comentando Claudia respecto a las libélulas. Un interesante conversatorio con estas propiedades, bueno, no sé, estas cualidades, estas características tan no solamente curiosas, sino tan funcionales, tan ecológicamente servibles, ¿no? Tan de servicio a los ecosistemas que tienen las libélulas, y a veces las dejamos incluso, bueno, porque son, tal vez son grandes, ¿no? Son unos insectos un poquito grandes. A veces la gente, bueno, se apartaba y les tenía un poco de miedo, pero son definitivamente uno de los elementos de la naturaleza que nos beneficia prácticamente a todos en el ecosistema. Esta relación que tienen con el agua me parece súper interesante. Lo que decía también Antonio, y tú también decías, ¿no? Estos recorridos incluso mayores al de la mariposa monarca, solamente en busca de agua dulce, es importante, porque el agua definitivamente mueve a todas las especies, incluidos nosotros, los seres humanos. Sí, bueno, realmente es todo un mundo el de las libélulas y siempre hay algo que te sorprende, ¿no? Entonces, realmente llegar a trabajar con las libélulas es de las mejores cosas que me han pasado y siempre va a haber algo nuevo que descubrir, algo nuevo que te va a dejar sorprendido y algo nuevo con lo que también uno puede ayudarles, ¿no? Porque hace un año este tema de luz polarizada, polarización y libélulas se me hacía completamente ajeno, pero ahora estoy aquí hablando sobre ese tema y espero que muchas más personas conozcan más de esto y puedan realizar este tipo de trabajos en el lugar en el que viven. Realmente muy contentos, muy complacidos de haber contado con tu participación, querida Claudia. Nuevamente nos sumamos a las felicitaciones de Pau del programa. Muchas, muchas felicidades. Sigue adelante. Eres un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que quieren emprender trabajos de investigación, quieren hacer algo por la conservación, que es lo más importante. Así que nuestro agradecimiento y nuevamente las felicitaciones, querida Claudia. Sigue adelante. Muchas gracias y en serio gracias por la invitación también. Esto fue algo muy sorpresivo, pero estoy muy contenta de poder estar aquí y poder compartir un poco de esto y me alegra que haya tanta gente interesada en las libélulas. Definitivamente, la investigación, a veces hacen investigaciones, pero increíbles, ¿no? Documentan durante años, pero no se difunden. Ese es ese eslabón de la investigación, ese último eslabón de la difusión, de liberar el conocimiento,
es fundamental, y creo que un granito de arena que aporta el programa es justamente ese, no poder difundir las investigaciones tan interesantes como la tuya, Claudia, y bueno, a quienes también estén interesados en hacerlo, pues bueno, están las puertas abiertas, aunque este es nuestro penúltimo conversatorio del año, del 2021. Y bueno, a manera de un poquito, no sé si ya tenemos, seguimos teniendo alguna pregunta, algún comentario. No, Antonio. adelante, Pau. Ya no tenemos más consultas, así que... Ok. Bueno, siendo el penúltimo conversatorio, yo lamentablemente el siguiente conversatorio, el último, no voy a poder participar. Entonces quiero anticiparme, uno agradeciendo infinitamente a la gente tan comprometida que siempre participa en los programas, a todos esos rostros, esos nombres, esas preguntas, esos comentarios que primero sábado a sábado y ahora viernes a viernes han estado acompañando y han estado enriqueciendo cada una de las intervenciones de nuestros invitados y de nuestras invitadas. Agradecimientos enormes para todos ellos. Después, por supuesto, quiero agradecer a mi compañero Antonio Cajías, que es quien me ha invitado también a participar acá en el programa y que además hemos podido desarrollar un trabajo que más o menos como que uno completaba lo que pensaba el otro. Ha sido bien interesante y ha sido muy bonito, una muy linda experiencia, y para mí personalmente una motivación semanalmente, ¿no? De poder ver, de poder hacer qué hacemos, en fin, es una cuestión muy importante, que además hace a mi desarrollo profesional, bueno, que tiene mucha relación con la profesión que yo he escogido con la especialidad, que es el derecho ambiental y cambio climático, y bueno, los derechos de la naturaleza, de la madre tierra y todo. Bueno, mis agradecimientos a Antonio, a la gente, y por supuesto también a mi hijita, a mis hijos, porque todos ellos, bueno, siempre se les quita un poco de tiempo de compartir para poder hacer algo, ¿no? Que tenga que ver pero, con nuestras aspiraciones, incluso personales, profesionales, en fin. Pero yo me estoy despidiendo, sí, pero esperemos que al año podamos retomar también esta actividad, este conversatorio. Yo me despido anteladamente porque lo va a ser, el viernes va a ser el último conversatorio, por razones profesionales y por razones de trabajo. Yo no voy a poder estar el siguiente viernes. Entonces me despido, les deseo a todos quienes están viendo el programa y a los que luego vean en YouTube, todo lo mejor para este fin de... Imagínate que ya estamos hablando de fin de año, no puede ser, esto es el coro, pasa volando el tiempo. Y bueno, así se fue el año, entre encerrados y entre queriendo retomar las actividades hacia afuera, semipresenciales, ¿no? Entonces, yo muy feliz y muy contenta con la experiencia, por supuesto, y esperando que al año estemos nuevamente. Veremos qué pasa. Todo siempre es, no nos podemos anticipar a muchas cosas, pero el ánimo y la motivación siempre va a estar de estos espacios tan importantes, tan enriquecedores, que son muy pocos, Antonio, y por eso también destaco tu compromiso, tu profesionalismo, tu compañerismo igual, porque, bueno, pues a mí se me cruzaban muchas cosas y siempre ha habido la comprensión y la apertura de tu parte. A ti gracias, Claudia, también por haber estado acá, por difundir tu invitación, tu investigación. Seguramente has motivado a mucha gente para que sean, como tú dices, más entusiastas de las libélulas, y entre esas voy a estar yo también, me he entusiasmado el tema de las libélulas. Antonio. Bueno, Paulita, realmente estamos muy felices de que hayamos llegado hasta este punto de los programas. Me acuerdo la primera vez cuando hablamos el tema musical y luego el tema ambiental fueron yendo poco a poco y fuimos engranando las ideas, y gracias, realmente ha sido
un año hermoso, hemos tenido lindos conversatorios, hemos aprendido mutuamente, y siempre la casa de la voz de la naturaleza está abierta. Paulita, el próximo año, para el tercer ciclo, se vienen muchas sorpresas. Tenemos que continuar mucho más con el tema de la información, la comunicación ambiental, porque realmente esta temática tiene que ser difundida y la gente tiene que tener estos espacios para poder compartir y decir lo que siente. Eh, Paulita, el agradecimiento y nada, simplemente es un hasta luego, te vemos el próximo año. Sí, yo estoy adelantando mi vacación nada más. Así es, enero y diciembre va a ser para recargar. Sí, vamos a recargar las pilas, así que ya nos estamos viendo el próximo año, ya con nuevos programas. Pero llega un saludo muy lindo desde Argentina, Paulita. Giovanna de C. Vaya, qué gusto saber que no soy la única abogada viendo tan interesante tema. Gracias a todos, maravilloso programa. Saludos, colega. Felicidades a Claudia, Giovanna. Bueno. Muy bien. Muy bien, hemos llegado creo que a la conclusión, ¿sí? Así es, Paulita. Claudia, ¿quieres hacer algún cierre, alguna conclusión, algo más? Algo que hayas dejado así sueltito. Ay, qué lindo, sí. Y bueno, ya como abogados pueden ayudar a defender mucho más a las vivéndonas todavía. Claro, en eso estamos. Esa es nuestra labor. Ese es el camino que hemos escogido. Que, bueno, personalmente y ahora la colega que nos habla, y bueno, cada vez somos más. Eso es lo más importante. Y hay muchos abogados y abogadas que están también recorriendo, empezando, haciendo sus primeras armas en estos temas. Y está muy interesante esto. Y biólogos, investigadores también hay cada vez más, que me parece muy, muy importante. El caso de Claudia es lindísimo y seguramente va a ser una de las investigadoras más, ya premiada, ¿no? Ya con premios. Exacto. Desde ya, ni siquiera ha terminado la carrera y ya está con reconocimientos y ganadora de concursos, en fin. Le deseamos muchísimo éxito. Creo que se ha ido Claudita. Y ahí está. Su despedida. Clau. Ahí estamos tratando de conectarla, pero mientras tanto, ahí está Claudia. Bien, Clau, ahora sí, ahora sí tus palabras de despedida, agradecerte nuevamente y bueno, ya nos vamos a estar encontrando en otro programa, querida Clau. Okay. Iba a decir que algo que... Sí, ok. No sé si se me está escuchando un poco con eco o con el audio retrasado. No sé. Creo que sí un poco. Se te escucha muy bien. Ok. Bueno, solo algo más que quería aumentar era que otro servicio ecosistémico es que también nos ayudan en el ámbito de la salud, ya que se está estudiando mucho la parte genética y que tienen buenos genes que podrían ayudar también a combatir la diabetes, ¿no? Wow. Entonces, eso creo que es algo que necesita ser también otro campo de exploración y creo que sería muy interesante para quien le interese eso. Excelente, querida Claudia. Y justamente, Paulita, para cerrar el programa de este ciclo, este segundo ciclo, vamos a presentar el próximo viernes un conversatorio, ya que este mes es el mes del jaguar, el mes internacional del jaguar, y vamos a tener realmente invitados de lujo. Así que la invitación para el próximo viernes a las 20 horas con el conversatorio dedicado a lo que es el mes internacional del jaguar. Así que la invitación ya está hecha y nos estamos reencontrando el próximo fin de semana. Paulita, feliz vacación, disfruta y gracias. Nada, pues un abrazo grande, enorme y el agradecimiento siempre. Listo, igualmente. Me voy a perder el último programa que es del jaguar, eso es lo que lamento, pero bueno, pues hay que cosas
Gajes de los oficios, gajes del Así es, oficio. así es, así es. Saludos a todos, un abrazo igual Antonio Saludos y a éxito todos. siempre, Claudita. Chao, chao. Abrazos, chao, chao. Dios.